El tema de hoy es sobre el arrepentimiento. Ese es el principio de todo, de una vida en el Espíritu. Y tenemos que conocer el concepto de arrepentimiento porque es clave para cuando nosotros evangelicemos. Porque a veces repartimos tratados y hablamos a todo el mundo de Jesucristo, pero la persona no está preparada para recibirlo. Hay que partir de que el arrepentimiento viene de Dios. Dios es el que concede el arrepentimiento. Cuando una persona empieza a reconocer sus errores y a querer tener un cambio, es ahí cuando Dios le concede el arrepentimiento. Y en ese momento es cuando podemos evangelizar para que esa semilla de la palabra de Dios entre a sus vidas. Ese es el principio de la vida en el Espíritu. No todas las personas están aptas para recibir la vida de Cristo por el arrepentimiento, porque no se les ha concedido el arrepentimiento. Hay que aprender a identificar las personas que están listas para recibir la vida en el Espíritu. Pero estas charlas informativas son para nuestras vidas, para estar preparados, para dar fruto en el área del arrepentimiento y así poder compartirlas a otras personas. Si no vivimos esta experiencia del arrepentimiento, si no somos testigos, no podemos hablar de algo que no vivimos, que no somos testigos. Porque si hablamos de alguien del arrepentimiento sin nosotros habernos arrepentido, esas palabras no causan vida en la otra persona y no va a pasar absolutamente nada. No vamos a tocar su espíritu. Entonces mi esposo va a dar una charla sobre el arrepentimiento para que la pongamos por obra, porque estas charlas informativas son para cada uno de los que están oyendo. No es para que el vecino la escuche o mi amigo o mi tía, no, es para cada uno de nosotros, para que nos concienticemos cómo estamos en Cristo, qué nos falta, qué le podemos añadir, qué le podemos quitar. Estas charlas informativas es para edificación. No siendo más, bendiciones y aquí vamos con el tema. Bueno, muy buenas a todos. Entramos en un tema muy interesante, el tema del arrepentimiento. Vamos a comprender, entender, en la medida que avancemos, este tema. ¿Qué significa el arrepentimiento? Pero todo lo necesitamos ver desde el Espíritu. Comprendan que el reino de Dios es Espíritu porque Dios es Espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Noten que por ningún lado habla de la carne, ni del alma, ni de la mente, ni de un video en un computador, ni de un libro. No, simplemente todos esos elementos son como para corroborar o encajar o confirmar. Mas no es la vida que Dios nos otorgó. La vida que Dios nos otorgó nos la otorga ¿dónde? En el Espíritu. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento es cambiar mi forma de pensar. ¿Desde qué perspectiva? Desde lo que hizo el Señor Jesucristo en la muerte y su resurrección. Y recuerden, ¿qué fue lo que hizo? Nos liberó, nos desató el despertar de nuestro espíritu en nuestro cine interior. ¿Para qué? Para que podamos ver lo que le desagrada a Dios. Eso es un punto importantísimo que lo comprendamos. Entonces cuando se me concede el arrepentimiento, puedo ver lo que está desagradado ante el Padre. Entonces yo simplemente por mi libre albedrío tomo una decisión, cambio mi forma de pensar, le pido perdón a Dios y empieza a desatarse dentro de mi ser interior esa vida que se otorgó en la cruz del Calvario. Amén. Entonces, veámoslo con un ejemplo práctico inicialmente. Entonces, resulta que de un momento a otro yo vengo acostumbrado a hablar palabras o lenguaje que no le agrada al Señor. Pero X día, de un momento a otro, estoy hablando ese lenguaje, pero me siento raro en mi corazón. Me siento perturbado, me siento acongojado. Algo pasa, algo siento dentro de mi ser. Eso quiere decir que el Señor ahí me está concediendo el arrepentimiento. O sea, estoy notando que el lenguaje que estoy hablando, que las palabras que estoy hablando, no son correctas ante mi Padre Celestial, ante el Dios Todopoderoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí?
arrepentirme. ¿Pero qué es arrepentirme con respecto a ese lenguaje? Entonces cambio mi forma de pensar. Señor, perdóname, esas palabras no te agradan. Y no las vuelvo a hablar, no las vuelvo a decir. Bueno, gloria a Dios, ahí obedezco. Pero muchas veces, en el caso de nosotros los hombres, cuando sucede eso en nuestro corazón, por falta de pronto de entendimiento, de conocimiento, entonces no ejercitamos eso. De pronto no lo sabemos, no nos lo enseñan, dejamos pasar desapercibido, no sabemos qué es la forma que Dios tiene para concedernos el arrepentimiento. Bueno, en fin, hay muchas maneras o fórmulas por las cuales de pronto digo, no, simplemente da paso desapercibido. Entonces, ¿qué sucede? Dios en su misericordia, Él no pasa desapercibido nada. Él es misericordioso y quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces hay otro tema dentro del arrepentimiento que se llama la amonestación. Entonces, si cogemos ese mismo ejemplo en lo natural del lenguaje equivocado, entonces, por ejemplo, resulta que yo voy en mi diario vivir y resulta que me acerco a un grupo de amigos, pero dentro de ese grupo hay alguien que Dios ya está trabajando a través del Espíritu Santo en esto que estamos hablando. Y resulta que preciso llego y lo escucho hablando un lenguaje que no es agradable ante Dios. Entonces Dios me utiliza a mí como canal y lo amonesto. Le digo, mi amigo, ¿qué son esas palabras que están saliendo de su boca? Por favor, eso no le agrada al Señor. Ahora, ¿por qué puedo hacer yo eso? Porque yo ya fui libre de ese lenguaje, yo ya fui libre de esas palabras. Entonces ahí en ese instante tengo la autoridad delegada por el cielo para poder decírselo. Entonces se produce ese cortocircuito en ese instante en el corazón de él y en las demás personas, porque todo esto es espiritual. ¿Para qué? Para que procedamos al arrepentimiento. ¿Para qué? Para que el Señor nos conceda el arrepentimiento en un momento dado con de pronto alguna otra persona de las que está ahí. Recuerden que con el que estamos hablando ya venía trabajando el Señor, sino que de pronto fue rebelde, no quiso hacer caso a lo que estaba pasando en su corazón o de pronto no sabía lo que estaba sucediendo. Entonces, noten desde qué perspectiva es el arrepentimiento. Arrepentirme no es como la religión enseña. Señor, perdóname porque hago esto, porque digo esto, no lo vuelvo a hacer. No. Eso uno lo vuelve a hacer porque es que eso tiene que producirse un rompimiento en nuestro ser interior. Y solo ese rompimiento se produce con el entendimiento de la cruz del Calvario. Por favor, por eso en el primer video explicamos la cruz del Calvario desde una perspectiva. Sin la cruz del Calvario, sin la muerte y la resurrección, no hay nada. No se produce absolutamente nada. Todo lo que intente cambiar, todo lo que intente de pronto decir, no vuelvo a hacer esto, eso es algo que simplemente sale de mi mente, mas no lo creo en el corazón. Recuerde que hay unas escrituras hermosas que nos enseñan que con el corazón se cree para justicia y con la boca confieso para salvación. Ahí esa escritura nos liga al arrepentimiento. Eso va ligado al arrepentimiento. Y si ustedes leen más atrás de esa escritura, eso está en Romanos 10, todo el contexto de Romanos 10, dice que no tenemos que subir al cielo a bajar al Señor, ni bajar al abismo y subir al Señor. No, ¿por qué? Porque el Señor ya está en nuestro corazón. ¿Cuándo sucedió? El día de la cruz del Calvario. ¿Notan? Entonces, toda ideología, toda teología que nos diga externamente que cuando Él venga, que cuando Él aquello, que cuando Él lo otro. Mis hermanos, por favor, interioricémonos y mirémoslo desde nuestro corazón. Miremoslo desde la perspectiva que Él realmente nos está mostrando. Y comprendamos lo que Él nos dio, lo que Él nos otorgó. ¿Cuándo? En la cruz del Calvario. Acuérdense que en los videos anteriores veníamos enseñando y comprendiendo o delimitando lo que significa el engendramiento, el nuevo nacimiento, el crecimiento y la madurez. ¿Para qué la madurez? Para darle fruto a Dios. Pero ahora, necesitamos ahora darlo en medio de la sociedad. La oportunidad que Él nos otorga en esta generación, cuando nacemos en medio de una generación, es para eso, para conocerlo a Él, para manifestarlo a Él, para dar fruto. No tenemos que esperar generaciones siguientes a ver qué pasa. Desde ahora podemos hacerlo.
pero todo es desde el Espíritu. Arrepentíos y convertíos y recibiréis el don de Dios. Noten que ahí va delineado el concepto de arrepentimiento desde la perspectiva espiritual. El arrepentimiento me lleva a una conversión genuina. Por consiguiente, se me otorga el don de Dios. Se me otorga un engendramiento poderoso de parte del Padre, no de parte de los hombres, de parte del Padre. ¿Para qué? Para nacer de nuevo, para crecer, para madurar, para mostrarle a la sociedad que Él está en medio de nosotros. El reino de Dios está en medio de nosotros. Los fariseos en el tiempo del Señor Jesús le hicieron esta pregunta al Señor Jesús: Maestro, ¿cuándo ha de venir el reino de los cielos? Y Él que respondió, cuando les digan, Él aquí, Él allí, mirando desde la perspectiva externa, no creáis, porque el reino de Dios está en medio de vosotros. Y la puerta de ese reino es el corazón. La puerta de ese reino es un arrepentimiento y una conversión genuina. Esa es la puerta al reino. No es un arrebatamiento, quién sabe de qué forma, o una manifestación externa que ni siquiera sabemos expresar. De eso no se trata el reino de los cielos. Entonces, amados, en la medida que vayamos avanzando y en la medida que vayamos tejiendo este entendimiento, iremos comprendiendo a profundidad estas riquezas de su reino. Algo que hay que tener muy en cuenta es que en la Biblia se habla mucho sobre el arrepentimiento, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, pero en este momento necesitamos conocer y apropiarnos del arrepentimiento en el Nuevo Pacto. Cuando Jesucristo empezó su ministerio, Él empezó diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso está en Mateo 4. Y Juan el Bautista también predicaba sobre el arrepentimiento porque el reino de los cielos se había acercado. Y ese reino es Jesucristo. Y la puerta para entrar a ese reino es la cruz del Calvario. Cuando atravesamos por ese camino a la cruz, ahí tenemos que ya haber adquirido el arrepentimiento y ponerlo por obra. Cuando nos arrepentimos es cuando tomamos la decisión de cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, porque el arrepentimiento a eso nos lleva, a cambiar nuestro estilo de vida, a dejar la vieja naturaleza para adquirir la nueva naturaleza, que es la vida en el Espíritu. Este es el principio de la salvación. Este es el principio de la gracia, porque por gracia somos salvos y es un don de Dios. En 2 Corintios 7:10 habla sobre la tristeza que trae arrepentimiento y la tristeza que es del mundo, que trae muerte. Esa tristeza que trae arrepentimiento es lo que Dios permite en nuestras vidas que pasen. Son circunstancias duras que tocan nuestro corazón a tal punto de quebrantar nuestra alma y así poder empezar a experimentar ese arrepentimiento, porque ya damos todo por perdido, no hay quien nos ayude, no hay quien nos aconseje, estamos desesperados y la única opción que vemos es buscar a Dios. Ahí es cuando Dios nos permite y nos concede el arrepentimiento, cuando ya no queremos más esa vida, cuando lo necesitamos a Él para que nuestra vida tome otro rumbo. En 2 Timoteo 2:25 habla sobre que debemos amonestar a las personas por si quizás Dios les conceda el arrepentimiento. ¿Qué es amonestar a una persona? Es recalcarle lo mal que se está comportando, cómo está hablando, lo que está pensando y hacerlo recapacitar de sus errores. Cuando yo corrijo a una persona por su mal lenguaje, la persona cuando dice, uy, sí, tienes razón, necesito cambiar, es ahí cuando Dios le concede el arrepentimiento. Debemos amonestarnos los unos a los otros. Cuando tenemos hijos rebeldes, cuando nuestra pareja es rebelde, cuando hacen cosas indebidas, no debemos dejar que actúen y digan lo que digan. No debemos darles esa libertad de hablar ni expresarse. Debemos amonestarlos en todo tiempo para que Dios les conceda el arrepentimiento. Esto es clave para cuando hay personas, cuando hay familias que todos no son convertidos a Cristo, cuando mi pareja no es convertido a Cristo o mis hijos. Debemos siempre amonestar en amor para que Dios les conceda el arrepentimiento. Esta amonestación tiene una base y la base es la autoridad. Yo tengo autoridad para amonestar porque yo ya no hago lo que ellos hacen. Yo ya no practico esos pecados que ellos hacen. Yo no digo esas palabras que ellos dicen. Yo no puedo decirle
a un familiar cercano o a un amigo o al que escuche, oye, no digas mentiras, y yo las digo. ¿Qué pasa cuando no hay esa autoridad? La persona se va a venir es contra mí, me va a tratar mal, me va a insultar. Pero cuando hay autoridad y cuando yo corrijo, digamos a mi hijo, corrijo a un hermano, a un tío, mira, no hables de esta manera, no digas estas cosas, no pienses de esta manera. Y como yo no lo practico en mi vida, la persona va a sentir la corrección. Recordemos que por la ley sabemos qué es el pecado. Por la ley que está escrita en nuestras vidas, en nuestros corazones, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero mucha gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Entonces la corrección entra en ese momento, la amonestación. Decir, mira, eso está mal. La persona dice, bueno, pues pensé que estaba bien. No, está mal. Una persona no puede ver lo malo de sus acciones porque no tiene la vida en el Espíritu. No ha aceptado esa salvación, porque cuando uno acepta la salvación, cuando uno acepta a Jesucristo, uno es trasladado de tinieblas a luz. Ese es el principio del arrepentimiento. Como la persona no ha transicionado de las tinieblas a la luz, le parece normal lo que está haciendo, le parece normal sus actos. Entonces por eso es necesaria la amonestación, para que la persona se concientice de que no está obrando bien, a pesar de que ella pensaba que lo estaba haciendo bien. Porque normalmente una persona piensa que si mato, si robo, estoy haciendo mal, pero si digo una pequeña mentira, si digo una grosería, eso no es ser mala persona. Entonces tenemos que también concientizar a la gente de qué es el arrepentimiento. Debemos concientizar a la gente que no le agradan a Dios pensando y actuando de esa manera. Por eso es importante la amonestación. Por hoy, pues espero que haya quedado claro el tema del arrepentimiento. Cualquier duda o inquietud pueden escribir con respecto al tema y con gusto les responderemos. Muchas bendiciones y gracias por su atención.